Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. La lectura que acabamos de dar nos habla acerca de los errores que cometió el pueblo de Israel cuando durante 40 años caminó por el desierto. El Señor quiso que se escribieran estas palabras como un recordatorio y como una amonestación para nosotros, para que nos demos cuenta que toda desobediencia, que todo error, que todo pecado que el hombre comete en contra de Dios trae consecuencias. Y para que nosotros ahora en estos tiempos temamos al Señor, que vivamos una vida de pureza, de santidad, una vida agradable delante de sus ojos. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También Él dijo: muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Él también dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Porque el Señor nos amonesta acerca de la importancia de cuidar nuestra vida delante de Él. Y en esta hora vamos a aprender, vamos a ver los errores que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Es cierto, nosotros no estamos en un desierto literal, pero sí en un desierto espiritual. No vamos a la Canaán que está en Jerusalén, en Medio Oriente, pero sí vamos, hermanos, a la tierra prometida que está allá en el cielo. Y el mismo Dios que sirvió al pueblo de Israel, el mismo Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto de esclavitud para trasladarlo a una tierra que fluye leche y miel, es el mismo Dios que nos sacó a nosotros del pecado para trasladarnos al reino de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que leamos por favor nuevamente en 1 Corintios 10, del 1 al 13, que es nuestra lectura en la cual vamos a estar meditando y vamos a ir estudiando por partes estos versículos de la Biblia. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Noten primeramente, hermanos, cómo todos participan de una misma cosa. Nos dice la Escritura que todos pasaron bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos participaron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nosotros también, los que estamos aquí, todos hemos sido bautizados en un mismo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Pablo escribiendo a los Efesios: una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todos, es el mismo Dios. Y todos también participamos del mismo alimento espiritual como el pueblo de Israel, que es la palabra de Dios. Todos hemos bebido de esa agua espiritual que fluye de la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Esa agua viva que fluye de la roca es la vida eterna que Cristo nos ha dado, es la vida de abundancia a la que Dios nos ha llamado. Pero hay una gran diferencia. A pesar que salieron cientos de miles de personas de la tierra de Egipto, solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. Eran cientos de miles. Pasaban de 2 millones de personas las que salieron de la tierra de Egipto. Pero solamente 2
Josué y Caleb, solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué solamente 2 personas pudieron entrar? Ni aún el mismo Moisés, siendo un hombre con tanta mansedumbre y teniendo tanta obediencia a los mandamientos de Dios, ni siquiera él pudo entrar a la tierra prometida. A lo más que pudo llegar Moisés fue desde un monte mirar la tierra prometida. Dios solamente le permitió mirar la tierra, pero no lo dejó entrar en ella. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Pero también le dijo el Señor a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. A Moisés siquiera se le dejó ver, pero una persona que no tiene a Cristo ni siquiera va a ver el reino de Dios. Yo creo que todos queremos entrar a ese reino, hermanos. ¿Por qué no todos entraron? ¿Por qué solamente 2 personas entraron a la tierra prometida? Dice el versículo 6 de 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está la primera razón por la cual no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue, hermanos? Ellos codiciaron. Codiciaron cosas malas. Codiciaron las cebollas. Codiciaron los pepinos. Codiciaron los puerros. Hasta codiciaron los sepulcros que había en la tierra de Egipto. Imagínense usted. Cuando nosotros vamos a estar, por muy bonitas las sepulturas, por muy bonitos adornos que tengan los panteones, los cementerios, por muy bonitos que sean, nosotros no los codiciamos. Pero el pueblo de Israel los codició. Ellos decían, no había sepulcros en Egipto. Anhelaban aquellos sepulcros y decían ellos, y Dios nos ha traído a este desierto para que muramos. No había sepulcros allá. Ellos codiciaban todo lo malo. Codiciaban la carne, codiciaban la vida pasada, codiciaban la esclavitud, codiciaban aquella vida que los tenía sumergidos en la esclavitud. Y dice la palabra de Dios, nosotros no debemos de codiciar las cosas que están allá en Egipto. Y si alguna persona codicia, dice el apóstol Santiago, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan lo dijo en las siguientes palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Nosotros no debemos codiciar cómo viste el mundo. Nosotros no debemos codiciar lo que escucha el mundo o de lo que participa el mundo. No debemos codiciar sus bailes, no debemos codiciar su música, no debemos codiciar sus fiestas, no debemos codiciar sus desenfrenos, porque por codiciar cosas malas, el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto. La codicia es un pecado delante del Señor. Es uno de los mandamientos del Señor. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni su siervo, ni su libre, ni su asno, ni su buey. No vas a codiciar nada de tu prójimo, porque la codicia es un pecado delante de Dios. La Biblia nos habla que algunos, cuando estuvieron en batallas, como el caso de acá, Dios le dijo: no vayan a tomar del anatema porque es maldito. Y dice la Biblia que Acán desobedeció la palabra y tomó un lingote de oro y unos vestidos egipcios y fue y los escondió en su tienda. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a perder las batallas, y Moisés se postra ante Dios y dice: oh Señor Jehová, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué ya no sales con nosotros a la guerra? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Hay anatema en Israel. Y Moisés comienza a indagar.
Y encuentra, hermanos, que Agar tenía escondido un lingote de oro y 2 vestidos egipcios. Y le dijo Moisés a Agar: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Dios a ti también. Y la Biblia dice que Agar fue muerto, lapidado, lo apedrearon y después quemaron todas sus cosas, juntamente con su familia, sus hijos y todo lo que él tenía. ¿Por qué? Por su codicia. La codicia es un pecado delante de Dios. Dice la palabra: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay gente que hasta le pide a Dios: Señor, si tú me dejas sacarme la lotería, te prometo que voy a dar tanto para tu obra. No, de esa manera no trabaja Dios. Para Dios sería muy fácil que te sacara la lotería y se acabaran los problemas, pero no, Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene otra manera más especial de trabajar. El Señor dice que cuando vio a la viuda que daba todo lo que tenía, dijo: esta viuda ha dado más que todos. Porque dice que Dios se vale de instrumentos débiles para, hermanos, hacer notorio su poder y su gracia. Él no trabaja de esa manera. Así que no codiciemos cosas malas, hermanos. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios con lo que tenemos y por todo lo que nosotros tenemos. También el versículo 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuál fue la causa segunda por la cual entraron a la tierra prometida? Por ser idólatras. Ellos habían caminado, habían salido de Egipto, y Dios los lleva al monte Horeb o monte Sinaí. Y entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, sube al monte y pon al pueblo que se consagre. Van a estar en ayuno, no van a tocar mujer, nadie se va a poder acercar al monte. Quien se acerque al monte, esa persona debe morir. Si aún un buey o un asno se acerca al monte, debe ser muerto con dardo. Nadie puede ni siquiera tocar al monte. Y la presencia de Dios descendió, hermanos, en ese lugar. Y el monte se comenzó a estremecer, y había relámpagos y había truenos, y aquel espectáculo, hermanos, era algo terrible, que el pueblo tuvo gran temor de lo que estaba viendo y oyendo. Y el sonido de la trompeta subía, y entonces ellos tuvieron gran temor. Dios quiso demostrarles cuánto poder tenía Él y cuán grande era su grandeza. El pueblo tuvo tanto temor que le dijo el pueblo a Dios: no hable Dios más con nosotros. Todo lo que nos quieras decir, díselo a Moisés, y Moisés que nos lo diga a nosotros, pero no hables más porque vamos a morir. Entonces Moisés subió 40 días y 40 noches. Dios le dio 10 mandamientos que ellos tenían que guardar. Pero cuando Moisés desciende del monte, la Biblia dice que Josué estaba al pie del monte, y cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, comienza a escuchar ruido, comienza a escuchar música, y entonces Josué, cuando escucha aquello, dice: ciertamente grito de guerra es ese. Y entonces Moisés le dice a Josué: no, eso no es guerra. El pueblo se ha desenfrenado, el pueblo ha pecado. Y cuando descienden, encuentran que el pueblo había hecho un becerro de oro. Aarón, aquel hermano de Moisés, él fue el que hizo con oro, hizo un becerro de oro, y la gente comenzó a adorar aquel becerro de oro y decían: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un becerro de oro. Después que habían visto cómo Dios había abierto el mar, cómo les había hecho tantas maravillas, decían: Israel, estos becerros son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todo el pueblo dice que estaba jugando, estaban tomando, estaban comiendo, estaban fornicando, y al becerro
estaban danzándole. Dice que todos estaban danzando alrededor del becerro. Oh, ¿por qué era que danzaban? Porque como en Egipto ellos aprendieron que a los dioses de la tierra de Egipto había que danzarle a los dioses, pues era lo que ellos habían aprendido. Así que ellos estaban danzándole también a los dioses. Y qué triste que muchas veces cuando no conocemos la palabra de Dios, la doctrina, de esa manera ahora en estos tiempos quieren danzarle a Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando Moisés vio aquel espectáculo, tomó las tablas de la ley y las rompió. Ahora, hermanos, ¿quién en verdad había roto esos mandamientos? ¿Quién había quebrado esas tablas? Literalmente las quebró Moisés. Pero en sentido espiritual, quien había roto esas tablas fue el mismo pueblo de Israel que rompió las tablas. Porque ellos quebrantaron los 10 mandamientos. Apenas había Moisés tomado aquellas tablas de Dios, de la mano de Dios, del dedo de Dios, y el pueblo en ese mismo día ya había quebrantado los mandamientos de Dios. En ese día 3,000 personas murieron. ¿Por qué? Por ser idólatras. La idolatría es un pecado que Dios aborrece. El adorar o tener o hacerse imágenes es un pecado delante de Dios. No importa qué clase de imagen sea. Si es una imagen de la muerte, si es una imagen supuestamente de Cristo, si es una imagen de María, si es una imagen de Judas Tadeo, de San Martín Caballero, de Santo Niño de Atochas, o cuántas imágenes ha inventado el hombre. Para Dios todo es idolatría, y Dios aborrece la idolatría, porque el primer mandamiento de la ley es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento de la ley es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios fuerte y celoso. Pero el pueblo de Israel cometió idolatría, y entonces por esta causa dice que murieron 3,000 personas, y dice el Señor: ustedes no sean idólatras, porque pueden perecer como el pueblo de Israel pereció. Huid de la idolatría, dice el Señor. Ahora en estos tiempos dice que nosotros huyamos de toda clase de idolatría. Todo lo que tenga que ver con la idolatría, dice la palabra que hay que huir de eso, porque dice la Escritura, hermanos, que tienen oídos, pero no te pueden escuchar, que tienen ojos, pero no te pueden ver, que tienen boca, pero no pueden hablar con su garganta, que tienen pies, pero no pueden andar, que tienen manos, pero no pueden palpar, y semejantes a ellos, dice el Salmo 115, son todos los que los fabrican. Todos los que creen en ellos, dice, son semejantes a los ídolos mudos, que nada pueden hacer. Es un pecado delante de Dios. Esa fue la segunda causa. Luego leemos en el versículo 8 del 1 Corintios 10, la tercera causa por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Dice el versículo 8: y forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice la Escritura: no forniquemos. ¿Qué es la fornicación? Bueno, todos sabemos lo que es la fornicación, pero por si alguno no sabe lo que es la fornicación. Fornicación es cuando dos personas, sin ser casadas, tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Hay personas que viven en unión libre, que ya llevan 20, 30, 40 años, hasta 50 años juntos, pero no están casados. Eso es fornicación. Han vivido 30, 40, 50 años en fornicación por no estar casados delante de Dios. Y la Biblia dice: no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
¿Sabe usted que hay más de 30,000 millones de personas con SIDA en el mundo? ¿Y por qué es toda esta enfermedad? ¿Por qué se ha desarrollado tanto? Por causa de la fornicación, por causa del homosexualismo, por causa del adulterio. Porque si el hombre se concretara a vivir, se consagrara a vivir solamente para su esposa, no iba a tener ninguna enfermedad venérea. Pero por causa de la fornicación, el SIDA se ha propagado en el mundo. Cuando dice que cayeron en un día 23,000 personas, está citando el caso cuando el rey Balac fue a visitar a un profeta llamado Balaam. Balac quería destruir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como venía la presencia de Dios con ellos, iba destruyendo todos aquellos que salían a la guerra contra Israel. Israel siempre tenía la victoria sobre ellos. Y Balac dijo: nosotros no queremos que nos ganen, así que vamos a buscar la manera de maldecir al pueblo de Israel. Entonces fueron a ver a Balaam y le dijeron: mira, te vamos a pagar si tú maldices al pueblo de Israel. Y Balaam dice que le entró la codicia y dijo: bueno, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero déjenme preguntarle a Dios a ver qué Dios me dice. Y va y le dice: Señor, mira, vino este hombre y quiere que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y el Señor le dice: no vayas, no vayas, porque no puede ser maldito aquel que yo ya bendije. Y va y Balac le manda a decir a Balac: ¿sabes qué? Me dijo Dios que no puedo ir. Entonces dice que Balac mandó otros príncipes de más rango y le dicen a Balac: manda a decir Balac que maldigas al pueblo de Israel. Y entonces Balac dijo: bueno, no puedo maldecirlo, pero déjame preguntarle a Dios. Y va otra vez Balac y le pregunta a Dios, y Dios le dice a Balac: no puedes maldecir al pueblo de Israel, pero ve con ellos, vas a hablar todo lo que yo te diga. Y hermanos, cuando él va, dice que una, otra y otra vez bendice al pueblo de Israel y no lo pudo maldecir. Pero como le habían ofrecido dinero, no pudo maldecirlos. Entonces Balaam le dice a Balac: mira, no podemos maldecir al pueblo de Israel, pero te voy a decir cómo vas a hacer o cómo vas a derrotar al pueblo de Israel. Vas a mandar mujeres de tus hijas, mujeres de tu pueblo, para que seduzcan a los israelitas. Y cuando las mujeres seduzcan a los varones israelitas, ellos van a fornicar. Y cuando ellos forniquen, entonces Dios se va a enojar con ellos. Y cuando Dios se enoje con ellos por el pecado, entonces Dios se va a apartar de ellos. Y cuando Dios se aparte de ellos, tú vas y los atacas y así los vas a derrotar. Y dice que Balac, hermanos, mandó muchas mujeres y 23,000 hombres, 23,000 israelitas, 23,000 judíos en un mismo día cometieron el pecado de la fornicación con las mujeres del reino de Balac. Y en ese mismo día, hermanos, dice que vino la muerte a 23,000 varones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de la fornicación. Por eso la Biblia nos dice: no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Qué triste que en muchos lugares, en muchas iglesias, no vean a la fornicación como un pecado. Hay iglesias donde bautizan a personas que viven en fornicación. Yo he sido testigo, he tenido que hablar con esos hermanos y les digo: ustedes están mal, esto Dios no lo aprueba. Bautizar a una persona en fornicación, eso no es válido, porque la Biblia dice: sed santos como yo soy santo. La Biblia dice que los
casarse si en verdad quiere arreglar su vida delante de la presencia de Dios. Pero eso no fue todo, hermano. La lista sigue aún y dice en el versículo 9 de 1 Corintios 10: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dios había bendecido tanto a Israel. Sus vestidos no se les habían envejecido en 40 años. No tuvieron ningún callo, no tuvieron enfermedad, porque Dios había dicho: yo soy Jehová tu sanador. Cuando ellos tuvieron sed, Dios hizo que de las rocas fluyeran abundantes aguas. Cuando ellos tuvieron hambre, Dios les mandó el maná celestial. Pero el pueblo de Israel comenzó a tentar a Dios y dijo: estamos fastidiados de este pan tan liviano, ya no querían maná. Ellos dijeron: queremos carne. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban tentando al Señor. No queremos este pan liviano, ahora queremos comer carne. Y Dios le dice a Moisés: yo les voy a dar carne. Les voy a dar tanta carne que les va a salir por las narices y por los oídos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: miren, yo voy a traer codornices, les voy a traer comida, les voy a traer carne. Cada uno va a juntar lo que se va a comer para cada día. Nada más levante, junte lo que se va a comer para su familia. Ninguno quiera recoger más. Y en el día viernes les voy a dar doble porción, porque el día sábado no les voy a mandar nada. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que muchos, aun cuando Dios les había dicho que el sábado no les iba a mandar nada, dice que muchos el día sábado fueron a ver si había carne y no había carne. Y dice que muchos desobedecieron, porque dice que no tomaron, hermanos, lo que era para cada día, sino que algunos se codiciaron, hermanos, y quisieron más de la cuenta. Y aquella carne dice que se agusanó. Y todos los que habían codiciado, todos los que habían tentado al Señor, dice que murieron por haber tentado al Señor. ¿Cómo dice el Padre nuestro? El pan de cada día, dánoslo hoy. Pero cuando tentamos al Señor, queremos más y más. Dios no le agrada a un hombre ambicioso. No, dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero no trate de tentar al Señor. No trate de ponerlo a prueba cuando usted ya sabe quién es Dios, ya sabe la palabra de Dios. No trate de tentar al Señor, porque dice que los que le tentaron perecieron por las serpientes. No tiente al Señor. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Dice en el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuréis. Y el pueblo de Israel fue un pueblo lleno de murmuración. María, en cierta ocasión, con su hermano Aarón dijeron: que solamente Jehová ha hablado por medio de nuestro hermano Moisés. También por nosotros habla Jehová. También nosotros somos profetas. También Dios nos usa a nosotros, no nada más a Moisés. Y entonces el Señor se le aparece, hermanos, y les dice: a todos los profetas yo les voy a hablar por visiones, les voy a hablar por sueños. No así a mi siervo Moisés, porque con él voy a hablar cara a cara, como habla un hombre con otro hombre. A los demás voy a hablarles en visión. Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Dios se fue de la presencia de ellos, entonces María estaba llena de lepra. Su cuerpo se llenó de lepra. Y entonces Aarón comienza a orar y a rogar: Señor mío, Moisés, hemos pecado contra Jehová. Pídele a Dios que sane a nuestra hermana María. Mi hermano Moisés intercedió por su hermana. Y Dios le dijo: si el hombre escupiere a su padre
¿no sería echado 7 veces del pueblo de Israel del campamento? ¿No será echada 7 días fuera? Y entonces, hermano, dice que la echaron 7 días del campamento y estuvo llena de lepra por 7 días. Pero Dios tuvo misericordia de ella. No murmuremos, hermano. Tengamos cuidado de lo que decimos. Tengamos cuidado de lo que hablamos. Dice que ellos perecieron por el destructor. Finalmente dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántas veces el cristiano de hoy dice: pero eso fue en la ley de Moisés? Eso fue porque estaban bajo la ley. Ahora ya Dios no hace eso. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos habla que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, tentaron al Señor y murieron los dos, ¿en qué tiempo estaban? ¿En el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? ¿No estaban en el tiempo de la gracia, hermanos? Claro que sí. Porque Dios es fuego consumidor, dice el apóstol Pablo. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios es amor, es verdad. Pero también Dios es fuego consumidor. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que si en el Antiguo Testamento una persona moría con 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto y tuviere e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Hermanos, tengamos cuidado y andemos en temor, porque nuestro Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Y en la dispensación presente, aunque estamos en el tiempo de la gracia, Dios, hermanos, todavía castiga el pecado y castiga al pecador. Y Dios bendice al que obedece su palabra también. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice la palabra, hermanos? Mire que no caiga. Si usted piensa permanecer firme en el camino de Dios, cuide que no caiga. No murmure. Guarde su vida, no fornique. Apártese de la idolatría. No trate de tentar al Señor. No codicie cosas de este mundo. No, guárdese para Dios. Si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Si otros se apartan de la senda, si otros se apartan del camino de Dios, usted permanezca en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Aunque todo el pueblo decía que no iban a poder entrar a la tierra prometida, sin embargo Caleb y Josué dijeron: Dios nos va a introducir a la tierra prometida. Y ellos se mantuvieron firmes y ellos entraron. Aunque todos los demás no entraron, ellos entraron, hermanos, porque la salvación es personal. No llevará el Padre el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero si usted se guarda para Dios, usted podrá alcanzar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Guárdese para Dios. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a orar.